¿Quién es Michael Faraday? Michael Faraday concentró su atención en el electromagnetismo y es autor de varios descubrimientos clave, como la inducción electromagnética, base de generadores y motores eléctricos. Michael Faraday fue un científico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis. Nacimiento: 22 de septiembre de 1791, Newington Butts, Londres, Reino Unido. Fallecimiento: 25 de agosto de 1867, Hampton Court, Molesey, Reino Unido. Padres: James Faraday, Margaret Hastwell. Cónyuge: Sarah Barnard, M1821, 1867. Premios: Medalla Capley, Medalla Real, Medalla Rumford, Medalla Albert, Lectura Bakeriana. Área: electromagnetismo, electroquímica. Michael Faraday nació el 22 de septiembre de 1791 en Newington Butts, en aquella época una zona urbana del condado de Surrey, en el sureste de Inglaterra. Su padre, James Faraday, pertenecía a una corriente cristiana, la Glassite, y era herrero en el pueblo de House Hill. Su madre era Margaret Hastwell, quien hasta el momento de su matrimonio se había dedicado al servicio doméstico. Michael recibió poca educación formal debido al clima de pobreza en el que creció. La fe en Dios fue fundamental en su vida personal y en sus investigaciones. En 1805 empezó como aprendiz en la encuadernación y venta de libros y durante este periodo, 7 años, se dedicó intensamente a la lectura y se convirtió en un entusiasta de los fenómenos eléctricos, comenzando a experimentar desde joven. En 1812 asistió en la Royal Institution a conferencias del químico Humphrey Davy, tomó apuntes minuciosamente redactados, como hombre metódico que era, y envió una copia a Davy con una solicitud de empleo. Un año más tarde se convirtió en su ayudante de laboratorio. En 1820 Faraday había alcanzado una completa formación en química, permaneciendo en la Royal Institution hasta el año 1861. Gracias a este empleo, Michael Faraday aprendió y conoció a grandes personalidades del mundo científico de la época. A partir de 1821 Faraday se consagró al estudio de la electricidad y del magnetismo, campos donde iba a conseguir sus más grandes logros. Desde 1825 había sustituido a Davy, gravemente enfermo, en el laboratorio. Las investigaciones realizadas por Faraday le llevaron a proponer una tríada unificada, según la cual todas las fuerzas de la naturaleza, luz, electricidad y magnetismo, se reducen a una sola. Con el tiempo sus descubrimientos abrieron paso a la teoría electromagnética de J. C. Maxwell, quien en el prefacio de su obra Treatise on Electricity and Magnetism, 1873, declaró que su principal tarea consistía en justificar matemáticamente conceptos físicos descritos hasta ese momento de forma únicamente cualitativa, como las leyes de la inducción electromagnética y de los campos de fuerza, enunciadas por Michael Faraday. En 1825 Michael Faraday inició las Royal Institution's Christmas Lectures, una serie de charlas anuales sobre curiosidades y avances científicos de la época dirigidas especialmente a los niños que, como él mismo, no tuvieron acceso a una educación de mayor nivel. En 1831 Faraday descubrió la inducción electromagnética enroscando un solenoide en un tubo de hierro en forma de U, sobre el que hizo pasar una corriente mientras que en otro solenoide arrollado en la otra rama de la U aparecía entonces una corriente inducida. La ley de inducción electromagnética de Faraday, o simplemente ley de Faraday, establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. El principio de inducción abrió el camino a la ciencia aplicada, haciendo posible la dinamo y el generador electromecánico. En 1836 Faraday descubrió la llamada jaula de Faraday, una caja metálica que protege de los campos magnéticos estáticos y cuya utilidad consiste en proteger de descargas eléctricas. Se basa en las propiedades de un conductor en equilibrio electrostático. Muchos dispositivos de nuestra vida cotidiana están provistos de la jaula de Faraday, microondas, escáneres, cables, etc. Y muchos otros, a pesar de no estar provistos de la jaula, actúan como tal, como el caso de ascensores, coches, aviones, etc. En el año 1845 descubrió el llamado efecto Faraday, consistente en la desviación del plano de polarización de la luz como resultado de un campo electromagnético al atravesar un material transparente como el vidrio. Primer caso de interacción entre el magnetismo y la luz. La importancia de este efecto radica en su naturaleza electromecánica,
como fue demostrada con posterioridad por James Clerk Maxwell en 1873. La unidad de capacidad eléctrica del Sistema Internacional de Unidades se denomina faradio F, en honor a Michael Faraday. Un faradio representa la capacidad de un condensador entre cuyas armaduras existe una diferencia de potencial eléctrico de 1 voltio, cuando aquel está cargado de una cantidad de electricidad igual a 1 coulombio, 1 C. Entre los descubrimientos químicos de Faraday, además de las leyes de la electrólisis, se incluyen la licuefacción de cloro en el año 1823 y la del benceno en el año 1825. Tras sufrir varios achaques, en su mayoría mentales, Michael Faraday falleció el 25 de agosto de 1867 en Hampton Court, Londres. Infancia. Faraday nació en un hogar humilde en Newington, un suburbio de Londres. Su padre, James Faraday, era herrero y su madre, Margaret Hastwell, se dedicaba al hogar. La familia pertenecía a una comunidad cristiana llamada los Sandemanianos, que influyó profundamente en su ética y visión de la vida, inculcándole valores de humildad y servicio. La situación económica de la familia era difícil, y Faraday recibió poca educación formal, dejando la escuela. Adolescencia. Desde los 13 años, Faraday empezó a trabajar como aprendiz en una encuadernadora de libros. Este trabajo resultó ser una oportunidad crucial, ya que mientras encuadernaba, leía los libros que llegaban a sus manos. Se interesó especialmente en textos de ciencia y filosofía, lo que despertó su fascinación por la electricidad, magnetismo, química. ¿Qué fascinaba más a Michael Faraday? 1. Electricidad. Faraday estaba intrigado por cómo funcionaba la electricidad. Experimentó con electrostática y diferentes materiales, buscando nuevas formas de energía. Descubrió la inducción electromagnética en 1831. 2. Magnetismo. Le fascinaba la relación entre electricidad y magnetismo. Demostramos que los campos magnéticos podrían afectar la luz, conocido como el efecto Faraday. Introdujo el concepto de campos de fuerza. 3. Química y experimentación. Faraday disfrutaba investigar en química y descubrió varios compuestos como el benceno. Fue pionero en la electrólisis estable. Primeros pasos en la ciencia. Faraday no tenía conexiones con círculos científicos, pero a los 20 años, logró asistir a conferencias de Sir Humphrey Davy, un importante químico de la Royal Institution. Impresionado por lo que escuchó, Faraday tomó notas detalladas y al final de las conferencias envió una carta. Davy lo contrató como su asistente de laboratorio, y esta oportunidad fue el punto de partida para la brillante carrera de Faraday en la ciencia. Durante esta etapa, Faraday tuvo que lidiar con la discriminación debido a su origen humilde y su falta de educación formal, pero su determinación y habilidad experimental le permitieron superar estas barreras. A pesar de la escasa educación formal recibida, Faraday es uno de los científicos más influyentes de la historia. Mediante su estudio del campo magnético alrededor de un conductor por el que circula corriente continua, fijó las bases para el desarrollo del concepto de campo electromagnético. También estableció que el magnetismo podía afectar a los rayos de luz violeta y que había una relación subyacente entre ambos fenómenos. Descubrió asimismo el principio de inducción electromagnética, el diamagnetismo, las leyes de la electrólisis e inventó algo que él llamó dispositivos de rotación electromagnética, que fueron los precursores del actual motor eléctrico. En el campo de la química, Faraday descubrió el benceno, investigó el clatrato de cloro, inventó un antecesor del mechero de Bunsen, el sistema de números de oxidación e introdujo términos como ánodo, cátodo, electrodo e ión. Finalmente fue el primero en recibir el título de profesor fulleriano de química en la Royal Institution de Gran Bretaña, que ostentaría hasta su muerte. Faraday fue un excelente experimentador, que transmitió sus ideas en un lenguaje claro y simple. Sus habilidades matemáticas, sin embargo, no abarcaban más allá de la trigonometría y el álgebra básica. James Clerk Maxwell tomó el trabajo de Faraday y otros y lo resumió en un grupo de ecuaciones que representan las actuales teorías del fenómeno electromagnético. El uso de líneas de fuerza por parte de Faraday llevó a Maxwell a escribir que demuestran que Faraday ha sido en realidad un gran matemático, del cual los matemáticos del futuro derivarán valiosos y prolíficos métodos. La unidad de capacidad eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades SI, el faradio F, se denomina así en su honor. Albert Einstein tenía colgado en la pared de su estudio un retrato de Faraday junto a los de Isaac Newton y James Clerk Maxwell. El físico neozelandés Ernest Rutherford declaró
cuando consideramos la extensión y la magnitud de sus descubrimientos y su influencia en el progreso de la ciencia y de la industria, no existen honores que puedan retribuir la memoria de Faraday, uno de los mayores descubridores científicos de todos los tiempos. Fue miembro de la Royal Society de Londres. Vida adulta. Michael Faraday. En 1812, a la edad de 20 años, y ya acabando su aprendizaje de encuadernador, Faraday comenzó a asistir a las conferencias del destacado químico inglés Humphrey Davy, de la Royal Institution y de la Royal Society, y de John Tatum, fundador de la City Philosophical Society. La mayoría de las invitaciones para las conferencias fueron ofrecidas a Faraday por William Dance, uno de los fundadores de la Royal Philharmonic Society. Faraday posteriormente envió a Davy un libro de 300 páginas basado en notas que él mismo había tomado durante esas conferencias. La respuesta de Davy fue inmediata, amable y favorable. Davy, durante un experimento con tricloruro de nitrógeno, se dañó gravemente la vista, por lo que decidió contratar a Faraday como su secretario. Cuando uno de los asistentes de la Royal Institution, John Payne, fue despedido, Humphrey Davy se vio en la necesidad de buscar un sustituto para el puesto, designando a Faraday asistente de química de la Royal Institution, el 1 de marzo de 1813. En la clasista sociedad inglesa de la época, Faraday no era considerado un caballero. Cuando Davy decidió emprender un viaje por el continente en 1813 a 1815, su sirviente prefirió no ir. Faraday, que iba en calidad de asistente científico, se vio forzado a suplir las tareas del sirviente hasta que se pudiera encontrar uno nuevo en París. La esposa de Davy, Jane Aprece, se negaba a tratar a Faraday como un igual, le obligaba a viajar fuera del carruaje, comer con los sirvientes, etc., le hacía que su vida resultase tan miserable, que lo llevó a contemplar la idea de regresar a Inglaterra solo y abandonar la ciencia. El viaje, sin embargo, le dio acceso a la élite científica europea y sus fascinantes y estimulantes ideas. Faraday se casó con Sarah Barnard, 1800 a 1879, el 12 de junio de 1821. Se conocieron a través de sus familias en la iglesia sandemaniana, confesando su fe a esta congregación el mes siguiente a su matrimonio. No tuvieron hijos. Faraday fue un cristiano devoto, su congregación sandemaniana era una filial de la Iglesia de Escocia. Una vez casado, sirvió como diácono y, durante 2 periodos, como presbítero. Su iglesia estaba ubicada en Paul Sale y en Barbican Estate. Este lugar de reuniones fue trasladado a Barnsbury Grove, Islington, en 1862. Aquí fue donde Faraday cumplió los últimos 2 años de su segundo periodo de presbítero, antes de dimitir de su cargo. Biógrafos del científico han señalado que un fuerte sentimiento de unidad entre Dios y la naturaleza impregnó la vida y el trabajo de Faraday. Últimos años. En junio de 1832, la Universidad de Oxford concedió a Faraday el grado de Doctor of Civil Law, honorario. Durante su vida, la corona británica le ofreció un título de caballero, en reconocimiento a sus servicios a la ciencia, el cual fue rechazado por motivos religiosos. Faraday creía que acumular riquezas y perseguir recompensas mundanas atentaba contra la palabra sagrada de la Biblia, prefiriendo seguir siendo llamado simplemente Señor Faraday, hasta el final. Rechazó 2 veces convertirse en presidente de la Royal Society. Fue elegido miembro extranjero de la Real Academia de las Ciencias de Suecia en 1838, y fue uno de los 8 miembros extranjeros elegidos por la Academia de Ciencias de Francia en 1844. Faraday sufrió un colapso nervioso en 1839, pero regresaría posteriormente a sus investigaciones sobre electromagnetismo. En 1848, como resultado de las gestiones del príncipe consorte Alberto, se le concedió una casa de gracia y favor en Hampton Court en Middlesex, libre de gastos y costos de mantenimiento. En 1858, Faraday se retiró a vivir a ese lugar. Al ser consultado por el gobierno británico con el fin de ayudar en la producción de armas químicas para la Guerra de Crimea, 1853 a 1856, Faraday rechazó participar, alegando motivos éticos. Faraday murió en su casa en Hampton Court, a 35 kilómetros al suroeste de Londres, el 25 de agosto de 1867, a la edad de 75 años. A pesar de haber rechazado una sepultura en la abadía de Westminster, existe ahí una placa conmemorativa en su nombre, cerca de la tumba de Isaac Newton. Faraday fue sepultado en la sección de disidentes del cementerio de Hicate. Desde 1935 el cráter lunar, Faraday, lleva este nombre en su memoria.